compañeros. Hoy mi grupo expondrá sobre el tema del neoconductismo. ¿Cómo nace el neoconductismo? En el año de 1920, el psicólogo conductista John Watson hizo el controversial experimento del niño Albert, experimento que ya se explicó en clase, que consistía en que hicieran que ese niño le tuviera miedo a una rata de laboratorio. El experimento tuvo éxito, haciendo que el niño Albert le tuviera miedo a todo objeto peludo. Anteriormente, Watson había dicho que si le dieran una docena de bebés sanos, podía convertirlos en cualquier cosa, médicos, ingenieros o incluso ladrones. Y mediante ese experimento logró demostrar que su teoría era correcta. Posteriormente escribió un libro donde enseñaba que cada tipo de crianza de los padres predeciría el comportamiento de los hijos, y todas las investigaciones que hizo las aplicó con sus propios hijos. Irónicamente, sus hijos terminaron muy mal. 3 de sus hijos intentaron suicidarse, una de sus hijas se volvió alcohólica y 2 de sus hijos murieron. Watson al final dijo que se decepcionaba de escribir ese libro. Una década después, en 1930, los psicólogos Tolman y Clark Hull desarrollaron una nueva corriente llamada neoconductismo, donde encontraron el factor que Watson no vio, el cual era la educación y las experiencias, ya que si bien el libro de Watson hablaba sobre cómo deberían actuar los padres, no se podía controlar en qué tipo de sociedad los niños son influenciados, y tampoco se puede controlar el tipo de influencia que reciben los niños en las escuelas. ¿Cuál es la diferencia del conductismo del neoconductismo? A partir de lo anterior dicho, se puede ver que la principal diferencia entre el conductismo y el neoconductismo es que el neoconductismo se considera el factor del medio ambiente, mientras que en el conductismo no, ya que se toma en cuenta el estímulo, la respuesta y el condicionamiento. Representantes y fundadores. Skinner fue un psicólogo, filósofo social, inventor y autor estadounidense, quien es considerado el principal divulgador del conductismo. Condujo un trabajo pionero en psicología experimental y defendió el conductismo, que considera el comportamiento como una función de las historias ambientales de refuerzo. Además, descubrió cómo moldear la conducta y mejorar los métodos de enseñanza en escuelas. Edward Tolman fue un psicólogo estadounidense notable por sus estudios sobre la cognición en el contexto de la psicología del comportamiento. Considerado hoy en día un conductista cognitivo, desarrolló su propio conductismo, nivelándose a la talla de Watson. Tolman se matriculó en la escuela de Harvard como una filosofía y estudiante de posgrado de psicología. Él propuso que el aprendizaje podía darse sin la necesidad de una recompensa, lo contrario que Skinner. Clark Hull fue un psicólogo estadounidense que se propuso comprender el aprendizaje y la motivación a través de las leyes científicas del comportamiento. Formado en universidades de Michigan y de Wisconsin, por la que se doctoró en 1918, fue luego profesor de psicología en esa universidad y a partir de 1929 en la Universidad de Yale, etapa donde profundizó en la obra de destacadas figuras de la psicología conductista como John Watson. Aportes del neoconductismo a la psicología. Estos son variados teoremas que explican la conducta de ciertas especies, incluso la conducta social e individual. Se basaba en el modelo del aprendizaje de Hall, que decía que los organismos sufren privación, la cual crea necesidades y activan pulsiones, que es dirigido a un comportamiento con metas y para alcanzarlas tiene un valor de supervivencia. Este modelo tiene algunas variables, las independientes, interventoras y dependientes. Las independientes inciden en el organismo. Un ejemplo de este serían los estímulos y las necesidades. Las variables interventoras que modifica o altera la relación de causa entre la variable independiente y dependiente. Es un ejemplo de un impulso o motivación. Finalmente, la variable dependiente es un efecto de la variable independiente, es decir, la acción que se realiza hacia ella como una conducta. Por otro lado, tenemos a este teorema sobre la necesidad de los animales de interactuar con los objetos. Este fue un avance de experimentación con animales, en otras palabras, el comportamiento de los animales. Hola público, soy Raquel Alejandro Agreda y yo les hablaré un poco sobre los tipos de neoconductismo.
Existen dos tipos de neoconductismo. El primero es el neoconductismo intencional. Surge debido a los estudios de Edward Thoman, los cuales se desarrollaron en el campo del aprendizaje y la conducta animal. Estaba interesado en saber cómo la teoría de la conducta se relacionaba con nociones como conocimiento, pensamiento, planeamiento, interferencia, propósito e intención. Es decir, que explica la conducta según las necesidades del animal o sujeto y de sus conocimientos, o sea, expectativas de conductas aprendidas para lograr un fin. El segundo es el neoconductismo deductivo. Según este tipo de neoconductismo, la fuerza de un hábito dependerá de una constante secuencia de estímulo y respuesta, conjunto de reforzadores de la magnitud que les sea necesaria según sea la personalidad del individuo, siempre y cuando esto se asocie con una necesidad biológica y fundamental. Ahora, los tipos de refuerzos. El refuerzo positivo es añadir un estímulo al entorno que trae consigo esa respuesta aumente o se repita en el futuro. El refuerzo positivo incorpora una conducta nueva, aumenta una existencia o elimina una conducta inapropiada e incompatible. Se llama refuerzos negativos al aumento de probabilidad de una conducta, como consecuencia de la omisión de un estímulo. El refuerzo negativo a través de la respuesta o conducta elimina el estímulo inverso que le antecede. Por consiguiente, se da un incremento o la conducta que causa la eliminación o desaparición de ese estímulo. Un ejemplo sería que en el caso de que nosotros hiciéramos bien nuestros deberes y tuviéramos buenas notas, nuestros padres nos compensarían con algo. Pero en el caso de no ser así, tendríamos un reforzamiento negativo, en donde tendríamos algo desagradable, y en pocas palabras, tal vez no recibiríamos ningún premio. Experimentos que se llevaron a cabo. La caja de Skinner. Los experimentos de Skinner fue a principios de los 40, en donde empezó a experimentar sobre una respuesta sencilla de un animal simple. En este caso era una paloma. Skinner fabricó su famosa caja, con el objetivo de medir cómo los animales reforzaban o no su conducta. Conforme a las consecuencias de sus acciones, Skinner puso en su caja una paloma, la cual tenía espacio suficiente para poder curiosear libremente dentro de ella. En la caja se encontraba un pequeño disco que en caso de que el ave lo picoteara, obtendría unas pequeñas porciones de comida. El animal no descubría el disco a la primera, sino que primero iba picoteando aleatoriamente toda la caja hasta que en algún momento picaba ese disco y acto seguido obtenía la recompensa. Era cuestión de tiempo que el ave picoteara de forma repetida ese disco, viendo que recibía comida y aprendiendo que si lo hacía tendría alimento. Para asegurarse de que las palomas picotearan varias veces el disco, Skinner mantuvo a las aves en 3/4 partes de su peso. De esa forma las mantendría con hambre, con la idea de que buscaran comida constantemente, en cuestión de muy pocos minutos solo. Los animales se adaptaron a esta nueva forma de vivir. Picoteaban de forma repetida el disco y esperando recibir comida como premio. A lo largo del experimento, Skinner registró el número total de veces que las palomas picoteaban el disco, comparándolos en gráficos. Si bien la intención original era que la paloma aprendiera que picoteando iba a conseguir comida, Skinner fue un poco más allá, haciendo que todos los picotazos fueran recompensados siempre. A veces solo recompensaban cada 10 picotazos y otras veces una vez por minuto. Quería ver cómo, cambiando la forma en que se obtenía la recompensa, cambiaba también la conducta. El objetivo de estas variaciones de Skinner era estudiar los diferentes comportamientos de la paloma. Lo más llamativo es que el investigador reacciona a los resultados a la conducta humana, en especial con la adicción al juego. Otro experimento es a través de ratas. Esto consistió en poner una rata en la cual se encuentra un estímulo, un color y una palanca. Esto le permitiría tener comida al tocar la misma rata.
asociado con el premio de la comida, que si tocaba la palanca iba a conseguir la comida para alimentarse. Sin embargo, hay que tener en cuenta que una conducta reforzada mediante premios puede distinguirse rápidamente. Del mismo modo, una conducta extinta puede ser recuperada frente a presentar nuevamente los premios, por lo cual es necesario dar premios esporádicos y no constantes, para que de esta manera garantizar el reforzamiento de la conducta a largo plazo. Los premios reforzadores son más efectivos que los castigos. Sin embargo, a veces los castigos, de ser muy severos, pueden durar incluso cuando ya no se presentan de manera constante.